tenemos un gran tema hoy. Vamos en nuestra serie. Y nuestra serie es muy relevante. Pon mucha atención. Siempre le pedimos a todos nuestros amigos y sobre todo a la familia Raíz, que si tienes un lápiz para anotar es muy bueno. Solo recuerdas el 5%, retienes el 5% de lo que escuchas. Luego eso se te va a olvidar en 72 horas. Queremos que la palabra de Dios siempre permanezca en nuestra mente. Fijar contenido. ¿Qué mejor que fijar el contenido de la palabra de Dios? Bienvenidos entonces nuevamente a nuestra serie Una Respuesta Oportuna. Estamos en nuestra serie Una Respuesta Oportuna y el capítulo de hoy veremos una respuesta oportuna a la rabia. ¡Wow! Una respuesta oportuna a la rabia. Ya hemos visto una respuesta oportuna a la tristeza, una respuesta oportuna a la preocupación. Si te lo perdiste, vamos, ve a nuestro canal de YouTube y también en Facebook, en nuestra página de Facebook, Raíz Un Nuevo Comienzo, igual en YouTube, Raíz Un Nuevo Comienzo, y están estos dos capítulos anteriores de nuestra serie. Y hoy día vemos entonces una respuesta oportuna a la rabia. Sí, la rabia se expresa de muchas maneras. ¿Qué es la rabia? Ya dijimos en nuestras conexiones anteriores del Conectados que la emoción es algo intenso, ¿no? Que llega y se va. Y la rabia también. La rabia es un estado emocional el que moviliza, ¿cierto?, mucha energía en nuestro cuerpo para responder a una situación que se percibe como amenazante. Entonces, ante una realidad amenazante, ¡pum!, se activa todo tu cuerpo y reaccionamos de diferentes maneras. Dime si no estamos todo este tiempo, un año y fracción ya, expuestos a una situación amenazante. Una situación amenazante muy estresora. Y no solamente en lo biológico, sino en lo financiero, en lo social, en lo relacional, en lo laboral, en fin, en todo el aspecto de la palabra, en todo el aspecto de la vida. Estamos bajo una amenaza. Parece título de película, bajo amenaza, ¿no? Y bajo la amenaza se desarrolla o nace también la rabia, porque la rabia se expresa además de muchas maneras. La rabia se puede expresar desde la molestia, el enfado, desde la agresión. Ojo, la rabia se muestra desde la molestia, desde el enfado, pero también desde la agresión, desde el enojo, desde la ira, desde la frustración. De esa manera se muestra la rabia. Y yo creo que tú y yo en más de algún minuto, en este periodo, en este tiempo que ya estamos compartiendo y en este tiempo de pandemia, hemos transitado por la rabia, ¿sí? A través del enojo, de la ira, de la frustración, espero que no de la agresión, pero ¿y si es así? Hoy es el tiempo de poder aprender, ¿no? Y todos nosotros los que estamos acá, y a lo mejor tenemos amigos que no son cristianos, pero ¿un cristiano le da rabia? ¿Un cristiano se aira? ¿Qué piensan ustedes? ¿O no? Nosotros somos santos, que a nosotros no nos pasa eso, porque nosotros siempre andamos en la paz del Señor. ¿Ah? No, eso no es así, ¿cierto? Nosotros somos seres humanos, lejos estamos de la perfección. Dios nos ama tal cual y como somos, y no como deberíamos ser, porque ni tú ni yo somos como deberíamos ser. Nos enojamos, nos frustramos, ¿sí? Nos da rabia en ocasiones, respondemos mal. ¿Te has encontrado con ello en algún momento respondiendo mal? Y por lo general les respondemos mal a nuestros seres queridos. ¿Y eso cómo lo entendemos? Luego lo vamos a ver en minutos más adelante. Entonces, la rabia, una respuesta oportuna a la rabia. La rabia entonces se expresa de diferentes maneras, a través del enfado, la agresión, el enojo, la ira, la frustración. No estamos lejos. Tiempo atrás les comenté que en una encuesta de la ONU reciente, el 33% de los hombres genera estrés, ¿sí? En cambio, el 66% de nuestras mujeres da cuenta de que está en un ambiente estresor, el 66%, el doble. ¿Y por qué? La primera variable, el maltrato intrafamiliar, la rabia. El maltrato intrafamiliar. Y segundo, la segunda variable, los multiroles que tienen las mujeres. Entonces estamos expuestos a eso, ¿sí? Cristianos o no cristianos, ¿sí? Estamos expuestos a la rabia. ¿Es pecado la rabia? No, el tema es cómo la manejamos, el tema es cómo manejamos y cómo mostramos, cómo canalizamos esa rabia, que es algo muy importante al respecto. Bien, entonces, ahora estamos, y la pregunta es, ahora, esta expresión de la rabia, como les comenté, que se expresa de muchas maneras, sin duda genera conflicto, tensión en nuestro entorno. Cuando hay molestia en la casa,
cuando hay gritos en la casa, cuando hay tensión, ¿qué pasa en el entorno? ¿Qué genera dentro del núcleo familiar? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Yo siempre les he contado a mis amigos y hermanos de raíz que cuando pequeño yo me daba cuenta que mi papá se enojaba con mi mamá porque mi papá tomaba su almohada y se iba a acostar al segundo piso. Y mi mamá me decía, hijito, venga a acostarse conmigo. Y yo decía, ellos se enojaron. Sí, y de repente pasaban 2, 3 días y el hijo menor que soy yo estaba durmiendo con la mamá. Pero por otro lado, eso significaba que llevaban 3 días enojados. ¿Oh? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál ha sido tu enojo más grande, más largo en el tiempo ahí con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija? ¿Cuánto ha durado como hija o como hijo? ¿Cuánto tiempo ha durado tu enojo con tu papá o tu mamá? ¿Dura harto? ¿Dura poco? ¿Como esposa? ¿Como esposo? ¿Se dan cuenta que transitamos con la rabia? En algún momento me recuerdo y en algún momento, no fue un experimento social, pero en algún momento sí se reflexionó sobre lo siguiente, que pareciera que cuando la gente es cristiana, es evangélica, cree en el Señor, es cristiana, y en ese tiempo, miren lo que voy a decir, iban a la iglesia, ¿no? Porque hoy día no vamos. Era algo mágico porque parece que habían peleado reciencito las últimas 48 horas y llegaban al estacionamiento, o estaban entrando a la iglesia o al recinto de reunión y ¡pum! Todo cambiaba. Esa molestia ahora, hola mi amor, no mi amor, siéntate acá, y recién ni no hablábamos, pero cuando entraban a la iglesia algo mágico ocurría y no mi amor, siéntate acá al lado, y la rabia era del porte de un buque. ¿Qué pasaba ahí? La rabia se iba, no, porque terminaba la reunión, se subían al auto y no se hablaban. ¿Qué pasa con nosotros? Hoy día vamos a hablar de la honestidad. Hoy día vamos a hablar de que nosotros sí tenemos rabia y transitamos por esa emoción sin duda y muchas veces la podemos expresar sin duda, pero no la expresamos muy bien. Por favor, toma nota de lo siguiente. Hay 3 habilidades que son súper importantes que debemos aprender en la vida. Hay 3 habilidades, esto es solo la introducción. Solo te las voy a mencionar. Hay 3 habilidades que son relevantes para la vida y que no la enseñan ni en la universidad, ni en el instituto, ni en el colegio. Y muchas veces tampoco nuestros padres nos enseñaron estas 3 habilidades. Por favor, anótalas. La primera habilidad, cómo reducir un conflicto, no nos enseñaron. Cómo reducir un conflicto. Segundo, cómo resolver un conflicto. Y tercero, cómo volver a reconciliar la relación. ¿Te enseñaron eso? Yo creo que en el 80-20 o en el 90-10 a alguien le pueden haber enseñado, pero por lo general no se enseña a cómo reducir un conflicto, a cómo resolver el conflicto y a cómo reconciliar una relación. Pero la Biblia sí nos enseña. Dice, si no se aprenden estas habilidades, pasaremos una vida muy miserable y muy triste. Si no sabemos resolver, si no sabemos reducir, no sabemos resolver y no sabemos volver a establecer un vínculo, nuestra vida es un desastre. Y estas habilidades son para toda la vida, para practicarla en el trabajo, para practicarla en la escuela, en los estudios, en la iglesia. Esta semana me pasaba una conversación muy buena con una amiga que yo tengo y me decía, no lo puedo creer, todo iba tan bien en el trabajo, pero llegó una compañera de trabajo que no la soporto. No la soporto. Entonces, mira, ahí hay un conflicto. Todo estaba bien hasta que llega esta nueva colega de trabajo y realmente no empatizan, no encajan. ¿Cómo resolvemos el conflicto? Y hoy día aprendemos cómo reducir, cómo resolver y cómo volver a construir relaciones. ¿Cómo resuelves tus conflictos? ¿Cómo resuelves tus conflictos en casa? ¿Cómo los resuelves? ¿Cómo resuelves tus conflictos en el trabajo? ¿Cómo resuelves tus conflictos con tus compañeros o compañeras si eres más chiquito y estás en el colegio, en el instituto o en la universidad? El problema y lo más probable es que nadie nos enseñó a cómo reducir, a cómo resolver y a cómo reconciliar una relación. ¿Sí? Hoy estamos en medio de una crisis sanitaria, una crisis política, una crisis económica, una crisis tremendamente global. Y en medio de este contexto se espera, sin duda, y los números así lo dicen, se espera que la rabia transite, polule, camine por nuestras casas. Sin duda. No podemos decir, no, si eso no ocurre. No, si nosotros que somos cristianos eso no ocurre. No tapemos el sol con un dedo. Seamos honestamente sinceros. Sí ocurre.
Sí ocurre. ¿Mm? Y desde esa perspectiva es súper importante ver qué respuesta nos da la Biblia, cómo nos enseña. Recuerda que ante cierta amenaza aparece la rabia. ¿Y cómo se muestra la rabia? Se puede mostrar desde el enfado, desde la agresión, desde el enojo, desde la ira, desde la frustración. Entonces sí podemos estar dañando a quienes más cerca tenemos y a quienes más amamos. Por eso es que hoy día es muy sensible el tema, porque estamos todos expuestos, todos estamos expuestos a esta realidad. Una respuesta oportuna a la rabia. ¿Qué respuesta oportuna a la rabia nos da Dios en este día? No estás, tú que estás ahí en el envío, que estamos en este minuto en el conectado y donde quiera que nos estés viendo durante la semana. ¿Qué respuesta nos da Dios? ¿Qué respuesta nos da Dios para manejar la rabia esta semana? Bien, veamos lo que nos dice Dios. Ya estamos claros en lo que sucede. Tú y yo nos hemos molestado un montón de veces. El tema no es el molestarse, el tema es qué ocurre, cómo nos molestamos y cómo se muestra esa molestia, cómo se muestra ese enojo, cómo se muestra esa rabia, cómo se muestra en ocasiones esa ira. A lo mejor podemos dañar y dañamos a los que están más cerca. Muy importante en este día poder reflexionar. En Santiago, capítulo 3, versículo 18, vamos, una respuesta bíblica a la ira, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Por eso es que hoy es muy importante, porque si hoy día tú y yo tenemos conflictos, vamos a aprender a cómo reducir el conflicto y cómo vamos a aprender a volver a establecer una nueva relación. Entre paréntesis, quiero detenerme un poco acá. ¿No te ha pasado en más de alguna ocasión que has ido a algún funeral? Y esto es terrible. ¿Por qué tenemos que reflexionar y por qué la gente tiene que reflexionar y cambiar de actitud cuando la persona con la que estaba enojado o enojada muere? ¿Te ha pasado? Que vas a un funeral y dices, pero no alcancé a pedirle perdón. ¿Pero por qué no me esperaste? Le dice la persona al difunto, ¿no? ¿Por qué no me esperaste? ¿Y por qué no hacemos lo que tenemos que hacer en vida? Yo hago un stop acá. ¿Tienes conflictos no resueltos hasta este minuto? Y si eres cristiano, con mayor razón te hago esa pregunta, porque es una pregunta de reflexión profunda, porque Cristo nos dice, si tú perdonas, yo te perdono. ¿Cómo podemos vivir por años en conflicto? ¿Tienes algún conflicto con alguien? Yo te quiero pedir que si es así, pongas mucha atención al tiempo que vamos a compartir a continuación y puedas tomar una decisión al respecto de ese conflicto. Hay personas que mueren en conflicto. Hay personas que mueren súbitamente y nunca arreglaron su vida. Si Dios viniera por ti hoy, en otras palabras, si hoy murieras, ¿cómo está tu vida? ¿Tienes conflictos con otras personas? ¿Tienes algún conflicto con otra persona? Preguntas profundas para reflexionar. Santiago 3:18 nos dice, y los que procuran la paz, Santiago 3:18, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. En Mateo 5:9 dice el Señor en el sermón de la montaña o del monte, dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado significa doblemente feliz. Felices, doblemente felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo pregunto, pero Señor, ¿este texto es a todo evento? ¿Aún en pandemia esta cuestión de ser pacificador es ser un hijo tuyo? Y Dios dice, obvio, este texto es a todo evento. Pero es que tengo mucha aflicción, tengo mucha presión por todos lados, igual tengo que ser un pacificador. Sí, igual tienes que ser un pacificador. Entonces este texto es a todo evento. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La prueba que eres un hijo de Dios, la prueba que eres una hija de Dios, es que eres un pacificador a todo evento. La hija, la prueba que eres una pacificadora, la prueba que eres un pacificador y que eres un hijo o una hija de Dios es que eres un pacificador a todo evento. ¿Sí? Atención con esto, ser un pacificador no significa evadir. Quiero aclarar esto. Ser un pacificador no significa evadir. Por favor, luego vamos a subir igual nuestro programa con el equipo del Conectados en nuestro canal de YouTube, pero esto es muy importante, lo digo por si se te va algún detalle. Ser un pacificador no significa evadir.
Evadir un conflicto significa que yo mantengo la paz evitando todo. Hago todo lo que me dicen para evitar el conflicto. Eso es evadir, pero eso no es ser un pacificador. Eso no es ser un pacificador. Evadir es lo mismo que un pacificador. No, evadir significa que mantengo la paz evitando todo, hago todo lo que me dicen para evitar el conflicto, echo todo debajo de la alfombra. Eso no es ser un pacificador. En ocasiones eso es ser cobarde. En ocasiones eso es ser cobarde. Evadir el conflicto, eso no ayuda en nada. Ser un pacificador no es evadir, ser un pacificador no es apaciguar. Apaciguar es que yo siempre cedo. Siempre cedo con quien tengo un conflicto. Siempre se resuelven las cosas a la manera de los otros. Porque me gusta apaciguar. Soy un pacificador. No tiene nada que ver eso. Apaciguar con ser un pacificador. El que apacigua siempre dice, no, yo busco la paz a cualquier precio, así que arreglémoslo como tú quieras. No, eso no está bien, te va a hacer mal. ¿Sí? En el fondo, cuando tú siempre cedes, te haces casi como codependiente de la otra persona. Ser un pacificador no es evadir, ser un pacificador no es apaciguar, ¿sí? No es ceder todo el tiempo para que todo ande bien, es como cuando decían nuestros viejitos, hay que decirle que sí nomás para que no tenga problemas, no, dile que sí nomás para que no peleen. Eso no existe, eso no es así. Las relaciones no se construyen diciendo sí a todo, amén a todo. No, eso no existe, queridos. Apaciguar no es ser un pacificador, evadir no es ser un pacificador. Eso lisa y llanamente va echando más carga a tu mochila, y en este contexto en el que estamos vamos a explosionar y vamos a dañar. Y si no explosionamos, atención, vamos a implosionar. Es decir, por dentro vamos a dañarnos. Y ya vimos que la preocupación y la tristeza nos afectan biológicamente. Hasta aquí vamos bien, gracias, qué bueno que estás ahí. Revisemos entonces en esta tarde tres pasos bíblicos que nos van a permitir resolver una situación de tensión que hoy puedes estar viviendo en tu entorno más cercano. ¿Sí? Revisemos tres pasos bíblicos entonces para que hoy podamos resolver un momento, un conflicto o un ambiente de tensión. ¿Les parece? El primer paso que vamos a encontrar y por el cual vamos a caminar hoy es el siguiente. El primer paso para resolver una situación de tensión es la siguiente. Recuerda que estamos en nuestra serie Una respuesta oportuna a la rabia. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en un momento de tensión? Si yo te pregunto, dime cuál es tu momento de tensión, tenemos 47 cuadros acá, más de 2 personas, imagínense cerca de 100 personas conectadas y estaríamos toda la noche contando algún momento de tensión que hemos tenido. Lo primero que tenemos que hacer en un momento de tensión es algo muy sencillo, pero que no es fácil. 1. Baja la voz. El primer paso para resolver una situación de tensión en el minuto es baja tu voz, bajar mi voz, hablar más despacio. La palabra de Dios, recuerda, una respuesta bíblica a la rabia. Proverbios 15:1 nos dice, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. La respuesta amable calma el enojo. Ojo, hay una respuesta amable a un grito que está al frente. La persona que está al frente me grita, ¿sí? Si tú me gritas, me hablas en grito, yo por naturaleza, luego te lo explico porque esto es genial, voy a tender a hablar de la misma manera, con el mismo volumen. Pero el proverbio nos dice que la respuesta, ¿te fijas? Respuesta, respondes a un estímulo que alguien dio primero. Alguien simbólicamente, espero que así sea, porque no aceptamos la violencia en ninguno de sus términos, sobre todo cuando la Biblia gobierna nuestra vida, la vida, ¿sí? La respuesta amable, te lo planteo de una manera simbólica, ante el primer golpe, ante la primera respuesta violenta, dice el proverbio, cómo tenemos que responder. Hablé de golpe simbólicamente, metafóricamente, por favor. La respuesta amable, respondo amablemente primero. La respuesta amable calma el enojo.
¿Sí? En una discusión, si hablas más fuerte, la otra persona también lo va a hacer. ¿Te ha pasado? Me gustaría que estuviéramos juntos, entrar al Zoom y poder conversar y dialogar. Sí, sí, me ha pasado. Porque si estamos y alguien dice que nunca me ha pasado, pensaría que es un ángel o me está mintiendo. ¿Sí? Ángel no creo que sea, entonces está mintiendo. Entonces, desde esa perspectiva, entre más levanto mi voz, más reduzco mi inteligencia. Atención, hermanos queridos. El proverbio y la palabra de Dios es... Recuerda, Dios nos formó. Él conoce hasta nuestra última célula y conoce hasta nuestra última neurona con la que nos hizo. ¿Sí? Nos conoce en cuerpo, alma y espíritu. Nos conoce. Te conoce, me conoce. Entonces, entre más levanto la voz, más reduzco mi inteligencia. Por favor, entre más grito, menos inteligente soy. Porque cuando tú y yo gritamos, en el cerebro salimos de nuestra zona racional, nos vamos de nuestra zona racional y bajamos al área del cerebro menos racional, bajamos al lado del cerebro instintivo y visceral. Acá adentro, cuando te enojas, sales de tu lado lógico y bajas al lado del instinto y de las emociones. ¿Te ha pasado que muchas veces dices, perdón, no quise decir eso, es que se me fue? Dejaste de pensar cuando estabas hablando. Dejaste de razonar y muchas veces esas palabras nos meten en muchos problemas. En Proverbios 15:1, de nuevo, dice la respuesta amable, calma la ira. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. La respuesta grosera aumenta el enojo. La bendición de la neurociencia, bellísima ciencia, nos da cuenta de esto, del por qué cuando hay una respuesta violenta tendemos a actuar de la misma forma. La bendición de la neurociencia nos ha dado a conocer que en nuestro cerebro tenemos unas neuronas bellísimas que se llaman neuronas espejo. Fíjate, si no lo sabías te lo comento, y estas neuronas tienen la capacidad de hacernos, ojo, estas neuronas que tú tienes ahí adentro nos tienen la capacidad de hacernos sentir lo que vemos. Te lo pongo en un ejemplo. Si estás viendo Netflix y estás viendo una serie, ¿sí? Si en la serie tú ves injusticia, ¿qué es lo que sientes? Rabia, injusticia, pero estás viendo algo y estás sintiendo algo. Si en la serie ves dolor, ¿sí? ¿Qué sientes tú? Sientes dolor, y en ocasiones tú estás viendo una serie que sabes que es ficción y comienzas a llorar, y comienzas a llorar, y comienzas a llorar. Tiempo atrás estábamos viendo una película con Patty, y Patty se puso a llorar de una manera increíble y no tenía cómo consolarla. No les voy a decir qué película fue, es una película muy triste. No les voy a decir que se llama Niños de Papel, Vidas de Papel o algo así, pero es que la Patty no dejaba de llorar. ¿Y qué pasaba ahí? Por otro lado, cuando ves una película y una serie y te ríes y hay algo chistoso, hay unas de comedia, en fin, o feliz, y tú dices, ¡guau! Y te ríes junto con él. Pero estás viendo y estás sintiendo. Te quiero hacer pensar en eso. Ves y sientes algo. Bien, eso tiene su explicación en Dios y por supuesto en la neurociencia. La neurona de espejo nos permiten ver y al ver sentir lo que estamos viendo. Ocurre lo mismo al respecto del dolor, ¿sí? Si ves dolor, sientes dolor. Si ves risas, sientes risas. Entonces lo mismo ocurre con la discusión. Y aquí está. Aquí está. Por eso es que el Señor dice la respuesta calma, blanda, aplaca la ira. ¿Por qué? Porque cuando ves que viene una amenaza, cuando te responden mal, inmediatamente nuestro sistema, nuestras neuronas inmediatamente se activan a responder de la misma forma. Si eres sarcástico, en tu contra la contraparte también va a ser sarcástica. ¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien sarcástico por lo general? ¿Cómo reaccionas tú cuando hay alguien sarcástico al frente tuyo? ¿Cómo reaccionas? ¿Acaso no respondemos por lo general también con un sarcasmo? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¡Ay, qué bueno! Me gustaría estar ahí escuchándote. Claro que nos pasa, porque tendemos a responder de lo mismo. ¿Sabes qué? En el fondo, las neuronas de espejo son un fiel reflejo de lo que siembras cosechas.
Si tú gritas, la contraparte va a gritar. Si eres sarcástico, la contraparte va a ser sarcástico también. Si a ti te gritan, ¿qué nos dice el Señor que tenemos que hacer? Que bajen la voz. Si te están gritando y están siendo sarcásticos contigo, ¿qué nos dice el Señor? Que bajen la voz. ¿Es fácil? No siempre lo sencillo es fácil. No, es bajar la voz. Es sencillo, suena sencillo. ¿Es fácil? No. Eclesiastés 9:17 dice, es mejor oír las palabras suaves. Mira este texto de Eclesiastés. Es mejor oír, Eclesiastés 9:17, es mejor oír las palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Gritar significa que ya saliste del nivel más racional de pensamiento, como Dios nos creó, como Dios creó nuestro cerebro, como Dios nos creó hasta la última neurona, nos dice no grites, baja la voz, porque cuando no bajas la voz, sales del lado racional del cerebro y bajas al lado de las emociones y el instinto. ¿Tienes alguien en casa que grita mucho? Por otro lado, ¿tienes alguien en casa que calma la situación? ¿Sí? En mi caso, cuando estamos en casa, nosotros tenemos quien dice, estás hablando muy fuerte, baja la voz. Nosotros tenemos a alguien en casa, no les voy a contar quién es el personaje, pero ese personaje cuando estamos en la mesa y nosotros se nos va la voz, dice, estás hablando muy fuerte, baja tu voz, wow, y de verdad que no, y nos baja. ¿Tienes a alguien en casa así? Que cuando estás hablando muy fuerte dice, baja la voz, estás hablando muy fuerte. Es súper importante. ¿Sí? Es un punto de partida, es el punto de partida para reducir cualquier conflicto, bajar la voz. Pasamos al segundo paso bíblico, el primero ¿cuál era? Bajar la voz. El segundo paso bíblico para resolver cualquier conflicto es el siguiente, por favor. Escuchar más de lo que hablo. El primer paso es reducir tu voz. El segundo paso para reducir los ambientes de tensiones, por favor, escucha más de lo que hablas. Veamos lo que nos dice Santiago 1:19. Santiago dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Por favor, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Aquí hay una fórmula. Por favor, te quiero dar la fórmula, te quiero dar el éxito que está en este versículo. Mira, atención, la puedes anotar. Este texto en una fórmula traducido de la siguiente manera, a los que les gustan la fórmula. Más escucha, menos palabras. Más escucha, menos palabras es igual a menos enojo. ¿La quieres anotar? Más escucha es más menos menos. Más menos menos. Más escucha, menos palabras, menos enojo. Eso es lo que dice Santiago 1:19. Más escucha, menos palabras, menos enojo. Ahí está el texto, Santiago 1:19. Más escucha, menos palabras, más enojo. Veamos cuál es lo contrario, la antítesis de esta fórmula. Es menos más más. La antítesis, lo contrario, menos más más. Menos escucha, más palabras, más enojo. Menos escucha, más palabras, más enojo. Vámonos por la primera fórmula. Por favor. Más escucha, menos palabras, menos enojo. Entonces, ¿cuál es el segundo paso para reducir el conflicto? Escuchemos más, que es lo que tendemos a hacer siempre. Mira lo que dice Proverbios 13:10, amigos míos. Proverbios 13:10, mira lo que nos dice. La gente orgullosa provoca peleas. La gente humilde escucha consejos. La gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. ¿Hasta aquí cómo vas? Te hago una pregunta. ¿Te cuesta reducir la voz en el conflicto? En un conflicto, ¿escuchas más? ¿O en un conflicto hablas más y escuchas menos? El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. ¿Esposos escuchan el consejo de sus esposas y viceversa? ¿Por qué es tan difícil escuchar el consejo de la persona que más amas?
De verdad que no lo sé. ¿Han escuchado esta frase que de repente la escuchamos nosotros y dices, claro, si viene de otra persona, ahí está la Jenny y Jonathan, claro, si viene otra persona y te dice lo mismo, a ellos sí le escuchas, pero yo te lo he dicho un montón de veces y a mí no me pescas, a mí no me haces caso. Claro, tiene que venir otra persona para decirte, y ahí obedeces. ¿Qué quieren que les diga, chiquillos? ¿Les ha pasado eso? ¿Viste? Ahí está la Anita. ¿Viste? Si no ha pasado, mira, ahí está Ricardo Rivas y ahí están todos. Oye, chiquillo, ¿por qué ocurre eso? No sé, no tengo idea. Pero tiene que venir otra persona para que tú lo... Y después que la persona te lo dice y uno dice, ah, no, tenía razón. Y viene la contraparte y dice, ¿viste? Pero si yo te dije lo mismo. Y te lo dije hace un mes. ¿Te das cuenta? ¿Que eres porfiado? ¡Tan! Palos porque bogas y palos porque no bogas. Pero es así. ¿Por qué ocurre? No tengo idea, queridos. Sí, no tengo idea. Bueno, la palabra de Dios nos pide que dejemos el orgullo, que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. Recuerda, menos más más. ¿Sí? Le damos potencia, más escucha, escuchamos más, menos palabras y por ende va a haber menos enojo. Santiago 1:19. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Una respuesta a la rabia. ¿De acuerdo? Veamos el tercer paso. ¿Sí? Y vamos ya concluyendo. El tercer paso bíblico para resolver una situación de tensión. Si hay una situación de tensión ahora, en este minuto, ahí en casa, ya sabes cómo hacerlo. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bajamos la voz. ¿Qué es lo segundo que hay que hacer? Escuchar más. ¿Y qué es lo tercero? Por favor. Esto está interesante. ¿Qué es lo tercero? ¿Sabes cuál es el tercer paso? Admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Admitir la parte del conflicto que yo provoqué. ¿Qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que es más rápido hacer? Tú. No, lo primero que tenemos que hacer es admitir la parte del conflicto que yo provoqué. En Mateo 7:3-5, Cristo, haciendo una exageración o una hipérbole en una figura teológica, pero es una exageración, hace una exageración fantástica en Mateo 3:5 para graficar esto, admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Dice Jesús, ¿y por qué te preocupas de la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Así es Cristo de directo. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero quita el tronco de tu ojo, después verás suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Entonces, el tercer paso para reducir la tensión y reducir el conflicto producido por la rabia es parto admitiendo lo que yo provoqué. Queridos, lo primero que tenemos que hacer es, por favor, hagámonos cargo de lo que nosotros hacemos mal. Y eso no es fácil. No es fácil partir por, ok, lo hice mal. Me equivoqué de nuevo. En esto me equivoqué yo. Entonces, por favor, el tercer paso para reducir un momento de tensión es admitir la parte del problema, admitir la parte del conflicto que yo provoqué. En el Salmo 19:12-3, ¡ay, qué bello texto! Salmo 19:12-3. ¿Y por qué te pongo citas bíblicas? Porque estamos dando una respuesta bíblica a la rabia y al efecto de la rabia. Y mira lo que nos dice Salmo 19:12-13. Mira lo que dice David. Empatiza absolutamente con nosotros. Dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine. Así seré un hombre sin tacha y estaré libre de pecado. Vencer el orgullo es un paso ineludible para admitir primero en el conflicto cuando te dicen, oye, tenemos que conversar. ¿Sí? Tenemos que conversar.
Cada familia tiene sus códigos, cada matrimonio tiene sus códigos, ¿no? Cada pareja tiene sus códigos. Cuando escucha el tono ya sabemos que, ay, por ahí va la mano. Vencer el orgullo es un paso ineludible. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Admitir de qué y cuál fue mi error. ¿De qué me hago cargo yo de lo que hice? Al escribir este memorable salmo, el rey David enfatiza: quítale el orgullo a tu siervo. A lo mejor puedes orar ahí y decirle, o orar por la persona, como diríamos si éramos juntos, diré a la persona que está al lado, no sé, Señor, quítale el orgullo. Bueno, aprovechen que están juntos ahí, pues chiquillos, mira a la Jenny. Bueno, chicos, quítale el orgullo, ¿sí? Pero también podría decir, es fácil decir sí o no, y ustedes están de acuerdo conmigo, de decir, quítale el orgullo, quítale. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? Y decimos primero, quítame el orgullo. Parte por mí, quítame el orgullo. ¿Sí? Quítame el orgullo. Quizás es hora de reconocer nuestros errores, amigos queridos, familia bella. Te quiero muchísimo y a través de la palabra quiero pastorear tu vida para que juntos podamos resolver conflictos producto de la rabia. La rabia la podemos sentir, por supuesto que sí, pero ya sabemos cómo hacerlo a través de la palabra del Señor. Primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Sí? Bajar la voz para reducir el conflicto. Segundo, escuchar más que hablar. Escuchar más que hablar. Y tercero, que es muy relevante, admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Hagámoslo de esa manera y vamos a generar, aunque haya momentos de tensión y de rabia en casa, vamos a bajar la tensión y algo muy relevante, vamos a aprender lo que conversamos al comienzo y que a lo mejor nadie nos enseñó, tal como te lo comenté. Vamos a aprender a reducir el conflicto, vamos a aprender a resolver el conflicto y vamos a aprender a cómo reconciliar una relación. Si tienes hijos pequeños, esto es relevante y trascendente, porque de la manera que tú resuelves tus conflictos, reduces tus conflictos, reconcilias una relación, ellos van a aprender a hacerlo. Es súper relevante. Si tú lo haces, ellos van a aprender a hacerlo de la misma manera. Me refiero a los que tenemos hijos pequeños, hijos en la pre o adolescencia y que aún están con nosotros. Se lo llevarán para el resto de sus días. Cómo aprender a reducir un conflicto, a resolver un conflicto y cómo a reconciliar una relación. Dios nos llama a todo evento, a ser pacificadores. ¿Sí? Una respuesta oportuna a la rabia.